Muchas gracias, todavía se siente el aire navideño, ojalá que usted pues haya disfrutado principalmente en familia. Y hablando de construir familia, vean, esto debe plantearse, ¿por qué no?, desde los derechos de los niños. Les digo esto porque cada 20 de noviembre se conmemora un aniversario de la Convención sobre los Derechos de los Niños y las Niñas. Muy importante, ¿qué estamos haciendo nosotros desde nuestros hogares, desde nuestras sociedades, del país, para garantizar los derechos de nuestros niños? Pues creo que podemos hacer mucho. Soy de la idea también que eso debe empezar por educarnos, por informarnos, por conocer de cuáles son esos derechos. Bueno, está con nosotros Vanessa Pichardo, que es de inclusividad de género de niños y niñas de UNICEF, para que nos hable pues de todo el trabajo que se ha hecho y qué podemos hacer a partir de ahorita, más cuando estamos a punto de empezar un año nuevo. Bienvenida, un placer tenerla por acá con nosotros. Tantas cosas que hay que hablar sobre ese tema, pero empecemos por ¿qué podemos hacer como sociedad o como familia o como hombres y mujeres? Lo primero que se debe hacer para hablar de derechos de la niñez es entender que existen una serie de compromisos asumidos por todos los estados a nivel mundial en función de alcanzar el cumplimiento de los derechos humanos de todos, niños, niñas, adolescentes. Y esto nos marca un compromiso no solo a nivel de estado, sino también a nivel de las mismas familias. Y comienza además el ejercicio del derecho con el cumplimiento de la igualdad de género, el empoderamiento de las niñas, de las adolescentes, como un requisito para poder realmente hablar de un ejercicio pleno de los derechos humanos. De acuerdo. ¿Qué son esas prácticas, digo yo, que debemos de ir superando, que debemos de ir transformando en nuestra conducta, en la formación de nuestros hijos, que pueden contribuir a que esos derechos realmente se respeten? Lo primero es hacerse consciente de que hay una desigualdad todavía. En nuestro país lo vemos con los casos de violencia hacia las niñas, las mujeres, que todavía sigue siendo un desafío, no solamente en el país, a nivel global. Y esto es precisamente por esas concepciones que tenemos de que las mujeres, las niñas, pueden ser objeto o posesión, y que por lo tanto, por ser objeto y posesión, pues pueden ser controladas, por ejemplo, a través de la violencia psicológica o recibir cualquier tipo de violencia física y sexual. Si nosotros entendemos de que existen esas desigualdades y nos comprometemos a realizar un cambio, a poder realmente fomentar dentro de nuestro hogar un ambiente en el que no toleramos la violencia, en el que respetamos a las niñas y a los niños, y en el que sabemos de que necesitamos fomentar un entorno seguro y protector, entonces podemos comenzar a hacer cambios. Y en materia de género, hablando específicamente, el cambio de los estereotipos y roles de género es crucial. Y esto significa ver a las niñas y a los niños como iguales. Es decir, que tanto ellas como ellos tienen las mismas oportunidades, deben tener el mismo acceso a los recursos, y por lo tanto tienen todo el derecho de poderse desarrollar con plenitud, haciéndose conscientes del importante rol que van a tener en algún momento en la sociedad en la que forman parte, ¿verdad? Yo me crié en el campo y fíjese, Vanessa, aquí una práctica común es que las niñas, por ejemplo, estaban mucho más limitadas a poder estudiar. Después de alguna edad, las niñas les decían, tenés que quedarte en la casa ayudándome en el hogar. Eso no necesariamente ocurría con los niños, pero también pues se le había violentado para mí ese derecho a la educación, ¿verdad? Que yo creo que son uno de los grandes retos que tenemos. Yo siempre entiendo esto y lo veo hago una retrospectiva y digo que se ha avanzado mucho, pero todavía tenemos grandes retos. Así es. A ver, una de las realidades de la construcción social de género es la división sexual del trabajo. Hemos superado muchas cosas. Hoy en día las mujeres incursionamos en el ámbito público, a nivel de participación política, en el acceso al empleo. Sin embargo, eso no se ha traducido necesariamente en un cambio en la distribución de los roles del cuidado dentro del hogar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todavía las mujeres siguen asumiendo tanto la carga que genera el trabajo, el empleo en lo público, como la carga del cuidado en el hogar. Y eso lo que provoca es una sobrecarga. Y también seguimos enfrentando algunas prácticas discriminatorias para poder acceder a un empleo de calidad y con una remuneración adecuada según el puesto que se ocupa.
Si nosotros comenzamos a trabajar en la familia, en ese cambio, en la distribución de los roles entre niños y niñas, comenzamos desde ahí a romper ese esquema mental de que las niñas están únicamente para el cuidado y que los niños son los que van hacia afuera, al trabajo del empleo público. Podemos romper esa idea haciendo que los niños y las niñas asuman por igual roles de tareas domésticas, el cuidado, por ejemplo, de los niños menores, de los enfermos, y eso es a través tanto del poderlas asignar tareas diferenciadas, ¿verdad?, a los dos, desde una perspectiva diferente a lo tradicional, pero también a través del modelaje de nosotros como adultos, porque eso es importante. En la familia, si nosotros estamos perpetuando roles y estereotipos tradicionales, lo que los niños hacen es simplemente absorber lo que ven y comienzan a practicarlo en la conducta. De acuerdo. Bueno, la otra cosa, cuando hablamos de, a propósito, no me canso de decirlo, que hoy que conmemoramos también el Día de la Familia, ¿cómo construimos una familia? Porque a veces creemos que la familia ideal es donde el padre asume el rol tradicional y la madre el rol tradicional, sin percatarnos que a lo mejor hay otras habilidades que como hombres o como mujeres podemos asumir y que a lo mejor podemos tener un mejor desempeño, pues. El cambio comienza, como le decía, con una autoconciencia de cuál es mi posición y mi condición de género en esta familia. De acuerdo. Si yo quiero como mujer y ustedes como hombres hacer un cambio, eso implica de que además de hacerme consciente de las cosas que todavía no estoy poniendo en práctica para lograr ese cambio, es haciéndolas. Es comenzando a modelar nuevos comportamientos, nuevos patrones de comportamiento que haga que los niños y las niñas comiencen a ver esto de asumir roles distintos a los tradicionales como una práctica común, que lo pueden hacer. Que no nos asuste, digo yo. Que no nos asuste, correcto. Y no solamente es en la familia, es en todo el entorno, las escuelas, en la comunidad, el barrio en el que vivimos, porque ese es otro elemento importante. Yo le voy a decir una cosa, corríjame Vanessa si no tengo razón, pero yo creo que si nos educamos, y yo he tenido la dicha de poder conversar sobre estos temas y conversar abiertamente si somos una sociedad mucho más educada, vamos a ser mucho más conscientes, vamos a asumir otros roles, lo que casualmente usted estaba mencionando. Entonces el gran reto también es educarnos, y cuando hablamos de educarnos integralmente, pues. Así es. La educación formal y no formal. La educación no formal es la que vivimos en nuestra interacción diaria. Y todas y todos los adultos contribuimos o no a una sociedad igualitaria. De acuerdo. Entonces ahí es importante esa parte de la educación informal. Pero la educación formal también tiene un importante rol en lo que es fomentar nuevas prácticas dentro del aula de clases que permita que los niños y las niñas vean que es posible desempeñar roles distintos, que ese imaginario de lo que es ser niña o niño en la sociedad en la que vivimos puede ser diferente a lo que hemos visto en nuestra familia. Entonces eso también, esa posibilidad de poder interactuar no solamente en la familia, sino en todos los entornos en los que un niño o una niña se desenvuelve, si contribuimos todos a una igualdad, a una percepción, una idea, una visión de un mundo más igualitario, hay mayores probabilidades de que la sociedad futura tenga mayor igualdad de género. Más allá de la condición fisiológica. Es correcto, más allá de la condición fisiológica. ¿Qué está haciendo el UNICEF? Nosotros tenemos dentro de las intervenciones que desarrollamos, tanto desde el punto de vista de la protección de la niñez, una serie de acciones vinculadas a la prevención y atención a la violencia, por supuesto, la violencia contra la niñez, la violencia basada en género, y eso implica que podamos contribuir a las instituciones públicas con procesos, tanto de aplicación de leyes, políticas públicas, hasta instrumentos como protocolos, manuales, para que realmente podamos erradicar la violencia hacia la niñez y la violencia basada en género. Pero también a nivel de acciones vinculadas a la salud, que cómo promovemos, por ejemplo, en padres de familia, un modelo de paternidad responsable, un modelo de paternidad distinto en el que realmente el hombre pueda sentir de que puede ser un padre dando ternura, por ejemplo. De acuerdo. Asumiendo el rol del cuidado que implica para un niño o niña. Entonces, en la escuela, por supuesto, todo el desarrollo de capacidades con maestros, maestras, con redes de consejería, entonces, en acciones de sensibilización y de generación de instrumentos para poder también crear entornos más seguros. Entonces, nuestra apuesta es esa, ir contribuyendo con ya iniciativas que existen
a nivel gubernamental para poder realmente aportar en ese sentido. Ahorita que estaba hablando me estaba haciendo un autoanálisis. A ver cómo estoy asumiendo cada uno de esos roles y el trabajo que ustedes están haciendo. Por ejemplo, el que se nos ha indicado muchas veces que el padre no puede ser amable, cariñoso con sus hijos, pues que no, espérate, eso no está permitido. Yo creo que primera prueba superada, de muchas que tengo que superar. Sí. Muchas gracias. ¿Cómo el UNICEF, te imagino que tiene una información permanente de contenidos, actualizándolos a través de sus redes? Sí, sí. ¿Cómo aparecen? Nosotros tenemos información a través de todas las redes sociales sobre, por ejemplo, algunas medidas para garantizar entornos protectores y seguros, pistas o señales de alerta ante situaciones de abuso sexual y, por supuesto, la promoción de la igualdad de género como uno de nuestros principales compromisos y mandatos para poder realmente contribuir con el ejercicio y el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y las niñas. Muchas gracias, Vanessa, por compartirnos este momento de reflexión. Creo que deberíamos de sentarnos más seguido para inclusive llevar a la misma sociedad a que reflexione sobre estos temas. Si nosotros lo hacemos desde esta posición que tenemos como comunicadores, pues seguramente nuestros televidentes también. Gracias nuevamente. Gracias. Saludos. Vamos a separarnos un instante y ya venimos.